de los 7 lazos que nos unen, que unen a su hermano con el suyo que está a su lado y con los demás y nosotros con el Señor. Entonces vamos en esta noche a mirar un poco de esto. Esta es la tercera enseñanza que vamos a tener respecto a este tema, los 7 lazos que unen al creyente. Aquí dice la palabra del Señor, comienzo la lectura desde el verso número 1 hasta el verso número 16. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos edifiques con ella, que tu palabra quede, Señor, establecida en cada mente y en cada corazón, y haga lo que tiene que hacer conforme a tu propósito. Te pido, Dios mío, que tengas a bien ungir estos labios una vez más para que pueda tu palabra correr y sea glorificada. Gracias te doy, Señor, por este hermoso y inmenso privilegio de poderte servir, Señor. Y ayúdanos a que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Bien, el apóstol Pablo está aquí, como saben y lo hemos venido leyendo, pidiendo con ruego que entendamos las cosas del Señor, que entendamos los principios del Señor, que entendamos los misterios del Señor. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer el creyente es preocuparse por conocer más de Dios, por conocer más de su palabra, porque se ciña más a lo que la Biblia dice y no a lo que el mundo y los hombres dicen. El pensamiento de los hombres está por todos lados, pero el pensamiento de Dios está en la Biblia. Y nosotros nos debemos afirmar en ese pensamiento, en conocerlo a Él. Por eso la oración del Señor Jesús fue esa: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, entre más nosotros conozcamos de las Escrituras, entre más nosotros nos metamos en el estudio de la palabra de Dios, entre más nosotros atendamos a lo que Dios nos dice, pues seremos mucho mejor de lo que el Señor se ha propuesto con su iglesia, porque Él se ha propuesto algo grande, y más en estos tiempos donde la apostasía, donde el engaño de las doctrinas, donde lo que dice aquí, vientos de doctrina vienen, enseñanzas erróneas, hay mucha gente, y Jesús, el Señor, lo dijo, que se levantarán en estos tiempos falsos maestros, falsos cristos, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Alguien aquí es escogido esta noche, diga: yo soy uno, amén, gracias Señor. Tengo que tener cuidado. ¿Y cómo tenemos cuidado? Pues por medio del conocimiento de su palabra. Y eso es vital. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia y diciéndole que hemos tenido
una gran bendición como iglesia. Usted que está ahí sentado, yo que le estoy sirviendo al Señor, tenemos un gran privilegio, un gran llamado, una gran vocación. Es que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados a ser de Dios, hemos sido llamados a ser la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Y ese es un privilegio. Levante las manos y diga: gracias, Señor. Es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Eso no lo podíamos alcanzar de ninguna manera. No hay dinero, no hay manera, no había nada que pudiéramos nosotros hacer para poder ser parte de la familia de Dios. Eso era imposible. Ese privilegio solamente lo tenía una nación en el mundo. Ustedes saben, Israel, solamente el que nacía en Israel tenía ese privilegio. Pero nosotros ahora, por Jesús, por el Señor Jesucristo, es que Él nos ha adoptado como hijos suyos, y hoy somos parte de su familia, hoy somos parte de su pueblo, hoy somos parte de su linaje, hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Hemos alcanzado la misericordia. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos eso, que nosotros fuimos incluidos en el buen olivo, porque Él desgajó las ramas del olivo natural y los sacó porque no dieron fruto, y nos ha injertado a nosotros, que somos la iglesia, ahí. Y ahora somos parte de su naturaleza, ahora somos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el apóstol Pablo dijo: bueno, compórtese dignamente conforme a esa vocación. Conforme a esa vocación, entonces vamos a comportarnos, y dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerden que el pasaje que hemos leído está dividido en tres partes. Está dividido en la parte en la cual Dios trabaja con su iglesia en el carácter. En la segunda parte es la parte doctrinal, y la tercera parte la parte del servicio, donde nosotros servimos a Dios. Ahora en esta precisa noche vamos a comenzar a tocar el tópico de los dos primeros lazos que nos unen al Señor y que nos unen unos a otros. Son 7 lazos que son fuertes, que nos unen, que nos hacen partícipes, que nos hacen una sola cosa. Por eso aquí hay 7 y el primero está ahí, pero el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Somos un cuerpo, somos un espíritu, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios, tenemos un Padre. Amén. Eso es lo que tenemos en común. Esos son los 7 lazos. Todo eso lo tenemos, solícitos en guardar esa unidad en el espíritu, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que Él quiere, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Él quiere que nosotros vivamos en paz, que tengamos la paz, que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces es importante que nosotros estemos solícitos en guardar la unidad de estos 7 lazos que nos unen. Recuerda, hermano, que nosotros estamos unidos al hermano que está a su lado, que aunque haya nacido en otro país, que aunque sea de otra cultura, que aunque sea, y así hubiese aquí un chino, hubiera un árabe, es lo mismo. Si está aquí es porque el Señor lo ha traído para unirnos a nuestro cuerpo, al cuerpo de Cristo, amén, y ser una sola familia en Él. Gloria al Señor. Por eso, solícitos en guardar esa unidad. Tenemos que tener esa solicitud en estar siempre con ese vínculo en el cual Dios nos ha unido. Bien, los primeros 2 lazos que vamos a ver esta noche son un cuerpo y un espíritu. Y esto es importante, hermano. He tomado estos 2 porque el libro de Santiago, capítulo número 2, dice el último versículo. Si quieren, póngamelo por aquí, por favor, o léalo usted ahí en su Biblia. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, que tiene que haber vida en un cuerpo, para que vida es espíritu, para que ¿qué? Para que el cuerpo actúe, reaccione o tenga señales de vida. Entonces, un cuerpo y un espíritu. Nosotros somos, y eso es lo que tenemos que entender, que toda persona, todo creyente que viene al Señor, que cumple
esos principios del llamado, que son el arrepentimiento, que son el bautismo en aguas, en el nombre de Jesucristo, entonces viene a ser parte del cuerpo de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Un cuerpo, lo está diciendo aquí, y es lo primero, que nosotros debemos identificarnos a que nosotros como iglesia somos el cuerpo del Señor Jesús, donde Él es la cabeza. ¿Dónde está eso? Vamos a mirarlo, hermanos. Vamos por favor a Romanos capítulo número 12, y quiero que miramos aquí algo importante respecto a esto. Amén. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo número 12, dice aquí la palabra del Señor en el verso número 3. Recuerden que el 11 habla de la manera como nosotros los gentiles ahora somos parte de Dios, parte de su pueblo, tenemos en nosotros la naturaleza divina. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 12 que os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no nos conformemos a este siglo, es decir, lo que pasa en esta tierra en este momento, a todas las cosas que están ocurriendo afuera, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, Dios nos quiere llevar siempre a que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, el verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por favor, entendamos esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora, observe bien el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una cantidad de miembros internos y externos, y todos trabajan unidamente. Todos trabajan de una manera funcional y se ayudan los unos con los otros. Y eso es importante. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que nosotros como miembros del cuerpo no tenemos por qué jactarnos o tener un concepto más alto del que nosotros cada uno debe tener, sino que cada uno piense con cordura qué clase de miembro es en el cuerpo de Cristo. Pero aún así, hermano, esto es muy importante que tengamos en cuenta que todos los miembros del cuerpo son muy importantes. Ninguno despreciará en algún momento algo de su cuerpo. O por ejemplo, porque el dedo chiquito del pie le salió torcido, entonces usted lo va a despreciar. No, al contrario, hermano, usted lo va a guardar ahí, usted lo va a amar de todas maneras, porque hace parte de su cuerpo. De la misma manera, nosotros debemos entender esto, solícitos en guardar la unidad, en ayudarnos, en no tener más estima de los que los demás, sino que pensemos los unos los otros con cordura, porque esto lo repartió Dios así. Y ahora somos parte del cuerpo de Él, de manera que teniendo diferentes dones. Ahora observe bien, ¿por qué nosotros tenemos dones? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene una actividad, tiene un trabajo, desarrolla una tarea, cada miembro. ¿Por qué? Porque Dios puso dones en cada uno de nosotros. Así lo está diciendo aquí, el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servicio, en servir; el de enseñanza, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Ahí están los diferentes dones de servicio que tiene la Biblia. Están ahí establecidos. ¿En dónde? En Romanos capítulo 12. Ahí están, hermanos, los 2, 4, 6, 7. A ver, 2, 4, 6, 7. Son 7 los elementos que corresponden a los dones de servicio que están en Romanos 12. En el capítulo 12 de Primera de Corintios están los dones espirituales, y para allá vamos en un momento. Pero quiero mostrarles a ustedes que aquí están los dones de servicio de los miembros de Cristo. Ahora, dice el verso 9: el amor sea sin fingimiento,
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Parece que hay una insistencia bíblica. Parece que el apóstol Pablo está insistiendo en que nosotros debemos conservar la unidad, y no solamente esto, sino el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor los unos por los otros. Amén. Y aquí lo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire qué consejos. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, esta es la actividad normal que debemos tener. Amén. Verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Y vuelve otra vez el verso 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Está hablando, hermano, de la función de cada miembro del cuerpo de Cristo y también el desarrollo del don que ha recibido. Recuerden que en el pasaje que leímos en Efesios, dice allí que el Señor a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Es decir, que Dios, el Señor Jesucristo, subió a la cruz del Calvario. Allí llevó ¿qué? Todo el pecado, todo aquello, toda la maldición, todo lo que estaba contra nosotros. Y no solamente eso, nos dio libertad, sino que también dio dones a los hombres. Amén. Y por eso dice: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de que el Señor descendió aquí a la tierra y vino hasta ahí, hermano, al vientre de una madre, y de ahí gestó el Señor su nacimiento, y todo lo tuvo ahí en la parte más baja, que es eso. Y dice aquí que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que subió para llenarlo todo, es el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús es el que constituye, es el que pone, es el que llama, es el que establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí están los dones ministeriales, que son 5. Entonces tenemos por allá en el capítulo 12 de primera de Romanos capítulo 12, tenemos los dones de servicio, que son 7. Tenemos aquí los 5 dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los dones espirituales, ministeriales. Son los que Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Eso se lo dio el Señor allí. ¿Con qué fin? Ahí está el fin, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Bajo qué? Bajo esos ministerios. ¿Quiénes eran en un principio los apóstoles? ¿Quién es apóstol? Apóstol es un enviado. Apóstol es el que va a un lugar a llevar el evangelio por primera vez. Ahora cualquiera le dicen apóstol, pero apóstol verdaderamente es el que va por primera vez a un lugar a llevar el evangelio y es enviado. Hermano, esto hay que entenderlo. Hay que mirar cómo lo hizo la iglesia primitiva, porque es que como ahora hay tanto desorden, ahora cualquiera se llama apóstol, ahora cualquiera se llama profeta, y ahora cualquiera profetiza. Pero hay que mirar, hermano, desde qué punto se debe profetizar. Porque aquí dice claramente que el Señor constituyó, y esos son niveles muy altos, jerárquicos, de los ministerios que el Señor ha puesto. Es decir, de los ministerios, aquí están los 5. Y de estos 5, hermano, están los dones ministeriales, están dados a quien el Señor lo da, a quien Él quiera darlo. ¿Bajo qué? Bajo una sujeción o bajo un encargo. Mire, hermano, eso que salga cualquiera a decir: mire, yo soy un apóstol y me tienen que llamar apóstol. A ver, ¿y de qué iglesia tú eres? ¿O quién te envió de apóstol? ¿Dónde fue que estuviste? ¿Quién te puso a ti? Hay gente que se pone por sí misma.
¿Y de dónde, hermano? Eso no es eso, eso es un desorden. Si miramos las escrituras, el apóstol Pablo no se definió así simplemente, que porque se cayó de un caballo. Bueno, algunos no dicen que fue de un caballo, pero entonces que ya fui llamado. No, momentico, hermano, él se tuvo que ir a poner allá frente a Ananías. Y allá Ananías oró por él, ¿verdad? Y luego que vino allí, hermano, y se puso allí bajo la sujeción. Y luego, hermano, vino el Espíritu Santo y dijo, bueno, oren porque aquí tengo algunos que los voy a enviar. Y envió, y ahí estaban ahí los dos. ¿A quién? Pablo y Bernabé. Y fueron enviados, les pusieron las manos encima y fueron enviados. Ahora cualquiera va y dice, no, como sé predicar, como sé algo de la Biblia, pues ahora yo soy un ¿qué? A ver, ¿cuál de estos 5 me gusta? Entonces va y dice, yo soy apóstol, pero ay, no me gusta el apóstol, voy a ser profeta, y comienza a inventar. Y comienza a adivinar y a decirle a la gente cosas, hermano. Yo los he visto y los he oído. Y toda profecía que debe ser creíble es si está en las escrituras. El último profeta que hubo se llamó Juan. Y los demás que profetizamos, yo estoy profetizando a alguien. Aquí hay alguien con llamado. Aquí a Dios está llamando con alguien. Dios está llamando a alguien aquí para que le sirva. Yo estoy profetizando en este momento, pero es porque también la Biblia me lo respalda. Pero si yo me paro allí y por ahí hay una fulanita que anda buscando un marido y me le paro al frente, el año entrante te veo casada, te veo vestida de blanco, no de blanco, no, de beige, porque ya fuiste casada, de beige. Sí, cosas como esas, empiezan a decir tonterías, hermano, y la gente y a creerlo. Hermano, eso no es cierto. Usted, cuando reciba una profecía, recíbala en el nombre del Señor Jesús, bajo su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora, dice aquí la palabra de Dios, ahora. Dice aquí claramente, hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que todo está encerrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que los profetas de hoy día hay que ponerles lupa. Hay algunos que están adivinando, entonces vayan, mire quién es, de qué iglesia, de qué concilio es. A veces ni pertenecen a ningún concilio, no se sujetan a ningún pastor, no se sujetan a ningún concilio, no, van a hacer y deshacer. No, hermano, eso no es así. Esto, hermano, tienes evangelista. El evangelista es otro ministerio, es un don que Dios da para alguien, amén, pero también tiene que ir bajo la sujeción de alguien. Alguien te tiene que enviar. Que porque ahora te gusta evangelizar, entonces ya eres evangelista con el ministerio. No, momentito, eso tiene un orden. Las cosas tienen un orden. Miremos las escrituras, leamos el libro de los Hechos. Ahí nos damos cuenta de que Dios es un Dios de orden. No vengan aquí, hermano. Aquí vino un muchacho a decirme, vea, tenía la cabeza de gris, con una línea pintada completamente gris. Gris tenía la cabecita, pobrecito el muchacho. Y tenía aquí un tatuaje por todo el borde así, donde estaba el cuero cabelludo, pero completamente la cabeza pelada. Y se paró al frente y me dijo, usted es el pastor de San Juan. Sí, hermano, necesito que me envíe a Santo Domingo. Un profeta me dijo que yo voy a predicar a Santo Domingo y quiero que usted me envíe. Y yo le dije, hermano, pero ¿y usted qué sabe de la Biblia? No sé, pero yo hasta no me he convertido todavía, pero un profeta me dijo a mí que yo soy un predicador para Santo Domingo. Yo le dije, vea, más bien venga, siéntese aquí, escuche la palabra, venga acá, lo quiero conocer, venga a ver qué es lo que usted tiene. A ver, hablemos un poquito de la palabra. No sabía nada de la Biblia, nada sabía de la palabra de Dios. Si ya quieren irse a predicar por allá, ¿qué van a decirle a la gente? Con una cabeza gris. Por favor. Miren, hermanos, yo les digo algo. Aquí están los ministerios, los 5 ministerios, el de pastores. Yo soy pastor de esta congregación. Yo no me puse aquí, a mí me pusieron. Ni conocía el Alto Manhattan. Me dijo, el que me envió me dijo, vaya para allá a predicar. ¿A dónde? A la casa de la hermana Amparo, un apartamento bien pequeño que ella tiene. Ahí comenzamos. ¿Hace cuánto? Hace 14 años. Ahí comenzamos y esta obra comenzó ahí. Fuimos enviados y comenzamos a trabajar. Y eso, hermano, y el crecimiento lo ha dado Dios. Y el Señor dirá, ¿hasta cuándo sirvo aquí en ese ministerio? El Señor lo sabe. Eso es así porque me fui enviado. Yo no me puse aquí de pastor, hermano.
Yo no me puse. Ni siquiera le dije a mi pastor, hermano, mándeme, mire, ya vea cómo predico. Bueno, mire cómo si. No, nunca le dije yo eso a él. Pero Dios sí me lo había dicho a mí. Dios me lo había dado a sentir, pero yo esperaba que Dios usara un hombre, claro. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y los maestros que hay que valorar. Gente que Dios le da el don de la maestría para enseñar en las congregaciones. Todos estos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios lo va a hacer a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El trabajo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él necesita preparar una iglesia, hombres y mujeres que tengan un nivel espiritual, una madurez espiritual, que tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? A través de esos hombres con los cuales Él ha tratado. Hermano, yo no fui pastor de la noche a la mañana. Yo estuve sentado en una congregación por 5 años en Colombia y 3 aquí. Fueron 8 años. Es más, hermano, yo ya llevo muchos años predicando, pero hermano, yo ya he estudiado, es decir, muchas cosas me ha puesto el Señor a hacer. ¿Para qué? Para que yo pueda tener el perfil de pastor. Y en ese momento, ¿cuántas personas? 250 son los miembros de esta congregación. Bueno, soy un pastor para 250. Pero si me ponen en una de 1000, de pronto no sirvo para una de 1000. Porque Dios me tiene aquí para 250. Y probablemente si maduro, si sigo en su presencia y Él me sigue ayudando, pues de pronto serviré para 500. Eso lo sabe solamente el Señor, pero es según esto lo que el Señor quiere. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que un día están en una iglesia, después en la otra, y terminan por allá los testigos. Y pero ¿cómo? Es que estuvo en la iglesia y se fue para los testigos. ¿Y ese qué fue lo que le enseñaron? Sí, ¿en qué estamos? Dios tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros seamos conforme a su imagen. Que tengamos la altura, la estatura de la plenitud de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabe. El apóstol Pablo lloraba antes de irse, y estaba allí con los hermanos allí en aquella ciudad, y se puso a llorar y les dijo: miren, ustedes saben cuánto tiempo he venido aquí trabajando con ustedes, de noche, de día, predicando la palabra a diestra y siniestra. Ustedes saben, pero tengo un temor, porque de algunos de los que están por aquí, unos de esos van a ser engañados, y es más, otros engañarán a otros. Como así, ya lo sabía, el Espíritu le dijo que los que estaban ahí, uno iba a salir engañado, o iban a engañar a otros. Y eso le dolió y se pusieron a llorar y lo despidieron y todo, pero eso iba a venir. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí que se levantarán vientos de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, y saldrá de todo, hermanos. Y hay muchas cosas por ahí. Cualquiera dice: esto es lucrativo, voy a ponerme un aviso. Y cualquiera dice: no, pero no importa el lugar que vayas, si ahí dicen Cristo, pues por ahí me meto. Cuidado, hermano, que de pronto le venden hasta la astillita de la cruz de Cristo para que haga milagros en tu vida. O te traen un poquito del agua del lago de allí, pero te dicen que se lo trajeron del lago de Genezaret, por donde caminó Cristo, y que viene untado con las pies. Bueno, tantas cosas para engañar, hermano, para que la gente traiga. Eso es mentira, y de eso hay mucho todavía, hermano. Si no, ahí están los templos todavía, hermano, y hay engaño y de todo, pero el Señor no quiere, sino que todos sigamos en verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Estamos encerrados en Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el todo, y en todos digan gloria a Dios. Somos el cuerpo de Cristo, usted y yo, y que el cuerpo tiene miembros internos y externos, y somos un solo cuerpo en Cristo. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo número 12. Primera de Corintios 12. Vamos a mirar la otra parte, porque hemos visto los 7 dones de servicio, hemos visto los 5 dones ministeriales. Ahora echémosle una miradita aquí a los dones espirituales. Verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis, capítulo 12 de Primera de Corintios, acerca de los dones espirituales. Aquí son otros dones, los espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos.
¿Cuántos estuvieron frente a un ídolo mudo? Le prendieron vela y hasta creyeron en él y lloraron. Algunos iban de rodillas, pelada y la rodilla detrás de ellos, por ahí. Se extraviaba porque éramos gentiles. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque Él es la cabeza, Él usa los miembros del cuerpo como Él quiera. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primero, son 9, recuerden, los dones espirituales son 9. El primero, palabra de sabiduría. El segundo, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, don o fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Palabra de sabiduría es la primera. Es la palabra que llega en un momento determinado para una persona que la necesita, que viene de las mismas escrituras, pero que es revelada en el Espíritu Santo para una persona, para que le haga un bien a una persona. Es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia es la palabra que llega en el momento para solucionar un conflicto, en un problema, en un concilio, en una reunión, en un líder. Cualquier situación que hay allí, hay una palabra de ciencia. Esta es la palabra de ciencia. ¿Qué más? Ahí está fe, ya sabemos qué es. Dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, discernir lo que una persona, el mal o el espíritu bueno o malo que tenga una persona. Y asimismo, los géneros de lenguas. Lenguas angelicales, lenguas que son la manifestación audible de que una persona ha recibido el Espíritu Santo, y la interpretación de esas. Eso son operaciones de los dones espirituales que tiene el Señor. Ahora, verso 12. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oiga eso. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotras. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí no terminó. ¿Cuál es el camino más excelente? Muy bueno tener los dones, muy bueno, pero el camino más excelente es el capítulo 13.
Si yo hablase lenguas humanas, oh, soy muy espiritual y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso el verso dice aquí 13, el último, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, ese es el camino excelente del cual habla el apóstol Pablo. Muy bueno tener dones, muy bueno servir, muy bueno predicar, muy bueno enseñar, muy bueno ser apóstol, muy bueno ser profeta, pero le quiero decir, lo mejor es el camino que el Pablo nos dice, y es el amor. Amor, el amor incondicional, el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que no se envanece, el amor que no hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo ¿qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso lo mejor es el amor, y en eso quiere el Señor que nosotros vivamos. Por eso, amados hermanos, somos un cuerpo, pero como lo dije en un principio, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Nosotros estamos unidos a Él por el espíritu, por un espíritu. Vamos, por favor, quiero que miremos aquí en Primera de Corintios capítulo número 6. Primera de Corintios capítulo número 6. Dice aquí la palabra del Señor, verso 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ojo con lo que voy a hablar. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí vienen unas preguntas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice la Escritura allá, los dos serán una sola carne. Por eso huid de la fornicación, huid de esas cosas, dice aquí el apóstol. Porque, verso 17, pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Y esto marca diferencias. Nosotros tenemos su espíritu, y el que se une al Señor con un solo espíritu, hermano, un espíritu es con Él. Y hace la comparación. Si un hombre busca una ramera y está con ella, porque una ramera en este caso es una mujer, en aquel tiempo era una mujer que cometía el adulterio o la fornicación. Una mujer fácil, pero ahora las prostitutas de hoy día o las rameras de hoy día son las otras. Son de otro nivel, pero ahora en las que se acostaban con cualquiera, esas eran las rameras. Ahora no necesitan llamarse así porque son las que reciben dinero. En aquel tiempo eran aquellas que por placer o simplemente porque querían hacerlo, lo hacían. Pero aquí lo advierte el Señor: el que se une con una mujer de esas, un espíritu es un cuerpo es con ella. Y entre otras cosas, hay cosas que se meten, porque si una persona tiene cosas inmundas, en esa relación terminan las dos inmundas. Es decir, eso es algo terrible, hermano. Por eso, cuando dice aquí que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, por eso es que nosotros cambiamos, nuestros deseos cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestras pasiones cambian, nuestros sentimientos cambian. ¿Por qué? Porque Él con su espíritu nos cambia. Éramos otra cosa, teníamos otra naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Es cierto? Eso dice el apóstol. Pero entonces ahora ¿qué? Nos hemos unido al Señor, un espíritu somos con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso huid de la fornicación. Pero ahí no termina. El verso 18 lo repite: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo.
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es importante, que la iglesia sepa que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos su espíritu. Romanos capítulo 8. ¿Quieren otro poquito? Bueno, entonces vengan para acá. Por el capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, dice, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios en mí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. Diga conmigo, vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Oiga, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó a morar? Cuando yo le dije al Señor, el Señor, entra en mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Comenzó la obra del Espíritu en su vida. Comenzó a cambiar gustos, deseos, hermano, pasiones, sus pensamientos, sus tradiciones, todo eso comienza a deshacerse. Está el Señor en su espíritu obrando y va con usted, y usted va a caminar, va a decir algo y el Espíritu dice, no hables así, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Digan gloria a Dios. Según nuestra debilidad, Él está ahí. No vayas con esa persona, no sigas esa relación, no vayas por ese camino. Mire, no te tomes eso, no sigas mirando esa novela. ¿Te lo dice el Espíritu, sí o no? No mientas. No mientas. El Espíritu le dice allá adentro, deje de ser carnal, venga a orar un ratito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Oiga. Por eso el que es de Cristo ya no peca. No le gusta mentir, no le gusta beber, ya no, hermano, ya el iPad está convertido. Hasta el iPad está convertido. Claro, hermano, saca todo eso que ya no sirve, no tiene sentido. ¿De qué sirve, hermano? ¿Cuál es el problema? Tengo sed, pero el carnal piensa en la cerveza. ¿Sí o no? Y el espiritual, agüita. Una agüita fría, ¿verdad? El espiritual piensa en agua, pero el carnal piensa en cerveza. Gloria a Dios. ¿Y el que tiene hambre en qué piensa? En la carne, no, en el pollo. Dice aquí, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esto está tan claro, hermano, y es tan bonito esto entenderlo, que ya mi vida, mi cuerpo, yo soy cuerpo, es que es el ejemplo. Yo tengo un cuerpo, pero también tengo un espíritu. Yo represento una vida, pero la iglesia también. La iglesia representa, es como un hombre la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y estamos ahí y tenemos un mismo espíritu, algo nos une. Es más, el Señor Jesús lo relacionó con la pareja. ¿Verdad que sí? Pero terminemos aquí. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos
no a la carne para que vivamos conforme a la carne, pero si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es otra razón por la cual cualquiera no es hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Ya nosotros no estamos en la actividad del pecado. No, estamos en la actividad de la santidad, buscando de Dios, llenándonos más de Dios, conociendo más de Dios. Amén. Eso es, hermano. Por eso aquí dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Por eso el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Déjeme terminar con Efesios capítulo 5, de aquella perfecta analogía que el Señor coloca allí, hablando de la iglesia y Él mismo. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Óiganlo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sí, mire, el cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y si estás vivo, tienes el Espíritu de Dios. Por eso es importante tener el Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu sin el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Entonces, si tú eres cuerpo y no tienes Espíritu, no hay nada ahí. Pero entonces, hermanos, grande es este misterio y lo estamos revelando aquí. El Señor nos ha llamado a ser un cuerpo y a tener un espíritu con Él. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que mora en mí y es el mismo Espíritu que mora en ti. Él lo hizo morar así, Él lo hace morar. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos en nosotros su Espíritu y nosotros vivimos, hermano, una vida diferente a la del judío, por ejemplo. El judío tiene la ley y a ellos les agrada únicamente obedecer la ley, pero ellos no tienen su Espíritu morando en ellos, el Espíritu de Dios, y por ellos fuman y no sienten nada. El casado se quita la kipa y puede cortejar a otra, no le importa, porque mientras que no caiga en adulterio no cometa, pero puede conquistar o puede hacer. Nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos un espíritu con Él aquí adentro. El cuerpo y el espíritu están juntos. Y por eso es que el Señor nos dice que tenemos que tener esa vocación de unidad, de estar unánimes, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Póngase de pie, por favor. Y qué elegante el Señor dándonos ese privilegio. Qué lindo que nosotros como iglesia podamos decir: Señor, hago parte de tu cuerpo y tengo tu espíritu. Y eso es suficiente. Levanta tus manos en esta hora, dale gracias al Señor y dile: Señor, quiero corresponder al llamado, quiero corresponder a este llamado y a esta vocación con que fui llamado, Señor, y ayúdame, Señor, que con humildad, que con mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y ayúdame a ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fui llamado, Señor, en una misma esperanza por esta vocación. Gracias, Señor, por este pueblo, el cual lleva tu bendición, Señor. A donde vayan, ahí, Señor, se manifestará tu Espíritu, guiándolos, Señor,
Ahí está tu Espíritu, Señor, rearguyendo. Ahí está tu Espíritu guiándonos, Señor. Ahí está tu Espíritu, Señor, que nos dirige, que nos fortalece, que nos da lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor. Mire, me pasaron aquí las visitas. Aquí está Dalia. Ahí está Dalia, bienvenida. Aquí hay otra Lourdes Mejía. Ahí está Lourdes, gloria al Señor. Y también Génesis. Ahí está Génesis. ¿Cómo le decimos a ellas? Háganme el favor y le dicen que queremos hacer la parte de nuestro cuerpo, de nuestra familia. Aquí, salúdense los unos a los otros. Ellos vienen de Honduras, amén. Gloria al Señor, bienvenidos. Salúdense los unos a los otros, la paz del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Ya las copias. Las copias para mañana ya están ahí encima de la mesita. La ruta para el parque de mañana está allí. Tómelo, por favor. Que Dios los bendiga.